para que pudieran todos ingresar. Hoy en día toca revisar un poco lo que significa el laboratorio en urología. Es de vital importancia que mínimamente sepamos interpretar correctamente lo que implica un examen de laboratorio, porque la rutina hoy por hoy hace que se soliciten exámenes y que tenemos la obligatoriedad de saber interpretarlos. La primera, indudablemente tenemos que definir algunos acápites inherentes a este tema, fundamentalmente en lo que se habla de sensibilidad. Es la tasa de verdaderos positivos, quiere decir dentro de los enfermos. La especificidad es la tasa de verdaderos negativos en gente sana. Los falsos positivos son los resultados positivos en pacientes sanos, de acuerdo al rastrillaje que se interpreta. Y los falsos negativos son los resultados negativos en pacientes enfermos. Dado a entender y comprender bien estos términos que significan definición, vamos a iniciar lo que verdaderamente es la interpretación de un examen laboratorial. El examen de orina, fundamentalmente en lo que concierne a nuestra especialidad, es de vital importancia, puesto que con solo este examen, que es sencillo de realizar, pero de vital importancia, pudiéramos, si no dar el diagnóstico, por lo menos aproximarnos a una suposición o a un diagnóstico certero. La prueba fundamental debe realizarse en todos los pacientes que consultan en los consultorios de urología. Hoy por hoy, casi por normativa internacional, se estila que se debe realizar un examen general de orina en el consultorio. El análisis de orina completo incluye tanto el análisis químico como el microscópico, esto ya en laboratorio. Los exámenes que hoy en día se están realizando son las tiras, que cuando lleguemos son las tiras reactivas que casi están estandarizadas hoy por hoy. ¿Qué métodos de recolección conocemos o tenemos a disposición? Primero, la micción espontánea. Segundo, mediante un catéter uretral. Y tercero, la punción suprapúbica en casos muy seleccionados y escogidos. ¿Cómo se debe realizar la recolección de la muestra en hombres? Lo fundamental para que estos exámenes tengan un realce y un pronóstico valedero es fundamental que sepamos tomar la muestra para evitar contaminaciones innecesarias o, en cambio, hacernos de una orina mal recolectada o pésimamente obtenida. En hombres lo que se debe hacer primero es extraer el prepucio y el lavado exhaustivo de todo el gran glande que incluya, por supuesto, el meato. Se invita al paciente a que evacúe la primera parte de la micción. El primer chorro de la micción debe ser desechada y la recolección es de la porción siguiente, en aproximadamente 50 mililitros, si acaso las condiciones son favorables. En cuanto a las infecciones crónicas con pacientes ya conocidos y deseamos obtener exclusivamente orina de algún lugar de la vía urinaria inferior, se toman 4 muestras. Esto más o menos para que ubiquen el contexto de la patología, que se deben designar como vaciado 1 de 1.5 a 10 mililitros iniciales. El vaciado segundo, esto ya de la vejiga, de chorro medio. Cuando uno quiere obtener por patología prostática infecciosa
hay secreciones prostáticas que pasan a la vía urinaria y esto se obtiene después de un masaje prostático delicado, siempre yendo de arriba a abajo y en forma ordenada, de un lóbulo y después del otro lóbulo. El vaciado vesical 3 ha de ser entre 2 y 3 mililitros de obtenerse. La orina obtenida después del masaje prostático es lo que nos va a dar una pauta cuando se refiere única y exclusivamente a patología prostática, sea esta fundamentalmente crónica o reagudizada. En cambio, en mujeres, la limpieza exhaustiva de la vulva y del meato uretral, separando los labios mayores y menores, luego igual, la limpieza debe ir con el método aséptico conocido de arriba hacia abajo. Para confirmar infección, la toma de muestra puede realizarse en ocasiones a través de una sonda transuretral, como la diapositiva inferior de la derecha nos está indicando. Entonces uno tiene la posibilidad de obtener muestras sin contaminación de la vulva, de la uretra o del canal vaginal. En cambio, en neonatos y lactantes, el problema es mucho más severo y difícil obtener una muestra porque requiere la colocación de una bolsa de plástico estéril que se acomoda sobre los genitales del bebito. Esto no siempre es, comprenderán que por la morfología anatómica esto ha de ir contaminado. Si es mujercita, labios mayores, menores, introito vaginal, y si es hombre, con lo que da el prepucio. Las muestras de orina deben evaluarse dentro de la siguiente hora de la recolección o de la obtención. Aquí hay algo interesante que antes se pregonaba y ustedes cuando amplíen este tema en los libros van a encontrar que si se realiza un apretón en la región sacrococcígea del paciente, esto estimula la micción en los bebés. No siempre uno tiene suerte al realizar esta maniobra y obtener la muestra que desea. En cambio, en los mismos pacientes, la aspiración suprapúbica con aguja fina en ocasiones es necesaria cuando uno quiere saber definitivamente si hay infección o no. Verán que definitivamente lo más difícil por una anamnesis o por una exploración, llegar a un problema de tanta finura implica la obtención de la muestra en condiciones de asepsia estricta. Por lo tanto, se realiza una asepsia y antisepsia del área genital y abdominal inferior. Se aplica un analgésico o un anestésico local tópico o de superficie, que generalmente es lidocaína al 1%, con un aboncito por encima de la sínfisis del pubis, generalmente intradérmica. Se introduce una jeringa de 10 mililitros en forma perpendicular a la pared abdominal con el émbolo succionado. La vejiga siempre está por encima del pubis y en los niños esto es cómodo porque parte de la vejiga es intraperitoneal y le da a uno el espacio necesario para poder encontrar la vejiga con suerte llena y poder. ¿En qué casos hacen esto? Cuando definitivamente hay una gran duda si después de un tratamiento el niño sigue con fiebre, sigue con molestias, sigue o la orina muestra las condiciones físicas de infección y nosotros debemos estar seguros si no se trata de otra patología. En tanto, para confirmar categóricamente debemos hacer este procedimiento. Las más de las veces es rechazado por las madres del bebé porque creen que es un procedimiento cruento y bastante traumático. Sin embargo, no es así, solamente uno es un pinchacito que ni siquiera pues posteriormente le va a doler al bebé. Casos especiales. ¿Cómo se hace el examen físico de la orina?
¿Qué es lo que van a buscar? Lo que les decía anteriormente, se está estandarizando el uso de estas tiras reactivas que uno puede obtener en el consultorio la muestra y pasarlas por la tira, introducir la tira dentro, está estandarizado tiempo, forma y todo aquello. ¿Qué vamos a evaluar con esto? Vamos a evaluar primero el color de la orina, segundo, si existe turbidez o no, la densidad de la misma, la osmolaridad y en ocasiones el pH, que es fundamental. El color indudablemente va a ser amarillo pálido, normal, por los componentes de urocromo que existen en la orina. El color varía debido a su concentración, que será más concentrado, más oscuro. Algunos alimentos, fármacos o productos metabólicos e infecciones pueden alterar su color debido a que hay mayor concentración metabólica de estos solutos. Por ejemplo, lo normal en el color es una orina clara con un tinte amarillo, habíamos dicho anteriormente, por los urocromos existentes. La falta de color se debe en aquellos deportistas que realizan sobrehidratación, en los diabéticos o en aquellas personas que están en tratamiento con diuréticos generalmente osmóticos. En cambio, el color blanco lechoso se ha de deber a la presencia de piuria, de quiluria, especialmente en los casos de filariasis. El amarillo naranja ha de deberse a la deshidratación, a la presencia, porque la orina está concentrada, se vuelve medio naranja. Aquellos pacientes que están en tratamientos con riboflavina o componentes del complejo B. Algunos medicamentos antioncóticos como la flutamida también producen un tinte amarillo-naranja. Y por supuesto, esto de uso común, la fenazopiridina, que es un colorante analgésico y que va unido generalmente a un sinfín de medicamentos para aliviar las dolencias del árbol urinario inferior. En cambio, el color rojo ya definitivamente se debe a hematuria, o si en los grandes politraumatizados obtienen este color de orina, se ha de deber a la mioglobina existente en el torrente, a la hemoglobina, la rifampicina, como los medicamentos, especialmente en el tratamiento específico, producen este tipo de tinte rojo. También la nitrofurantoína, que es uno de los antisépticos de más uso en el medio. En cambio, el color pardo va a deberse a la presencia de fecaluria. ¿Qué es fecaluria? A ver, uno de ustedes. ¿Heces en la orina? Es la presencia de heces fecales en la orina. Y la neumaturia es la presencia de aire en la orina. El consumo de habas o de componentes como el de imidazol, como el metronidazol, la metildopa, también producen esta coloración en el aspecto morfológico o el color que uno ha de obtener para la muestra. En cambio, el azul verdoso o el celeste prácticamente, la pseudomona es uno de los principales componentes que produce, tanto en la orina como en la gasa, en las heridas expuestas, por la presencia también de biliverdina. El color marrón, cuando hay presencia de bilirrubina, urobilina o fenitoína. La turbiedad en el aspecto físico ha de orientarnos. En una orina recién emitida es transparente, pero si están viendo este color o esta densidad, como en las imágenes inferiores, la orina es turbia, mayor frecuencia se presenta cuando hay pacientes que cursan con fosfaturia y los que tienen piedras, y la piuria en general asociada con una infección urinaria, como el componente de aquí de la derecha.
La densidad misma de la orina tiene vital importancia. El rango normal es de 1003 a 1030. Hay como neumotécnico, otros libros van a encontrar de 1010 a 1030. Proporción relativa de soludos disueltos en un volumen total. Eso da la osmolaridad y la concentración de los solutos en la orina. Indudablemente que disminuye con la edad. Se eleva si hay solutos densos como proteínas, glucosa, expansores plasmáticos y medios de contraste. Todos son de alta densidad, por lo tanto, han de cambiar fundamentalmente la densidad en la orina. Refleja el estado de hidratación, fundamental para ver indirectamente si ese paciente está deshidratado o está sobrehidratado. La insuficiencia renal aguda, los posoperatorios y en aquellos pacientes que tienen una tendencia a formar cálculos. El pH tiene una vital importancia fundamentalmente en lo que a paciente litiásico se refiere, porque hay que medir todos los días el pH de la orina para ver si uno, cuando hace tratamientos prolongados con antiagregantes de la litiasis urinaria, han de reflejar que esto definitivamente tiene importancia para aumentar o disminuir la dosis, fundamentalmente cuando se utiliza citrato de potasio. El rango normal del pH es de 4,5 a 7,8. Esto está sujeto a variaciones. Hay tanta información referente a esto que ya muchos hacen sus propios rangos de referencia. Por ejemplo, nosotros, que la comida de pescado es absolutamente esporádica, en cambio en otras latitudes y en aquellas ciudades costeras donde es pues el alimento diario. El pH de 7, infección por microorganismo puede desdoblar urea, especialmente el Proteus, en orina no refrigerada, la ingesta de vegetales, el consumo de diuréticos, en la hiperemesis gravídica, en la succión gástrica permanente y en la terapia con álcalis, en aquellas personas que tienen gastritis crónica, úlcera duodenal. Hoy por hoy ya no se utilizan tantos álcalis locales para neutralizar la acidez gástrica. Indudablemente todo esto se absorbe y modifica el pH. pHs menores a 5 se producen en la acidosis metabólica, en la tuberculosis, en la hiperuricosuria o en la ingesta de abundante carne. El examen químico de la orina, siempre yendo con las tiras reactivas, ha de identificar, primero, la presencia de sangre, la presencia de proteínas, si esta orina está alterada por la presencia de grandes cantidades de glucosa, de cetonas, urobilinógeno y bilirrubina, y hay o no hay leucocitos en la orina. Yendo más adentro, la presencia de sangre en la orina, o sea, hematuria, el rango normal de referencia es hasta 3 eritrocitos por campo observado. En sedimento, en al menos 2 o 3 muestras. No simplemente en una muestra que puede estar no centrifugada y no haber eritrocitos. Y en la centrifugación entonces va a encontrarse o de 2 o de 3 o más eritrocitos, lo que implica y confirma una hematuria. La presencia de hematuria más cilindros eritrocíticos más proteína marcada es de origen glomerular, eritrocitos dismórficos. En cambio, los eritrocitos de forma regular, si se originan en el sistema colector, son de origen inferior, no glomerular, ya de la vía excretora. Se puede diferenciar la hematuria de hemoglobinuria y mioglobinuria en un examen microscópico de la orina, no con las tiras. Esto es importante en un trauma, porque en estos grandes atraccionados
lo que más buscamos es la mioglobinuria porque es causa de insuficiencia renal aguda. El citoquímico de la orina. Uno ha de determinar aspecto, densidad, como ya lo hemos visto, pH, proteínas, glucosa, cetonas, sangre, urobilinógeno, bilirrubina, nitritos y estereasa leucocitaria propia de las tiras estas. En cambio, en el examen microscópico, tiene uno que buscar cristales, la presencia de células epiteliales, la presencia de cilindros, organismos infecciosos y otros. No se olviden que uno en el examen al microscópico puede determinar protozoarios como la tricomona, bacterias, bacteriuria para confirmar o descartar una posibilidad infecciosa. Ahora, si ustedes encuentran proteínas en la orina, normalmente en una persona adulta se excretan hasta 130. Este es un libro, creo, americano, da 150. No nos olvidemos de que existe una proteinuria fisiológica. Esto es normal que secretemos de 80 a 150 miligramos de proteína por día. Después de una actividad física intensa, hay proteinuria fisiológica. El resultado de la secreción tubular normal es esta cifra, pero proteínas mayores de 20.000 Daltons pasan la pared capilar. Si son de bajo peso, son normalmente absorbidas por el túbulo proximal. En condiciones normales, el 30% de las proteínas son reabsorbidas, especialmente la albúmina. 30% a las globulinas séricas y 40% de algunas proteínas tisulares. Principal componente es la proteína de Tom Horsfall. Creo que ayer el doctor Álvarez les ha explicado en infección urinaria qué significa esta capa, cuándo es y todo aquello, entonces no vamos a repetir porque ustedes están más frescos que yo. La siguiente, por favor. La presencia de nitritos en la orina, si es positivo un control o un urocultivo con colonias mayores de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, es categóricamente positivo para infección. ¿Cuándo son falsos negativos este recuento? Cuando hay abundante ingesta de nitratos. Las bacterias desdoblan los nitratos en nitritos. El consumo de ácido ascórbico hace que esto se produzca. El almacenamiento prolongado de la muestra, más de una hora, indudablemente va a suscitarse una decantación de todos estos nitratos y, lógicamente, con la presencia de las bacterias va a dar un falso negativo. La presencia de gram positivos como el Streptococcus fecalis o Neisseria gonorrhoeae, Mycobacteria tuberculosis, no tienen la enzima para desdoblar esto. Por lo tanto, no van a dar nitritos positivos. Cantidades anormales, daño en la barrera capilar, proteínas de alto peso molecular cuando se encuentran es daño glomerular. En cambio, un daño o disfunción tubular con proteínas de bajo peso molecular indican que el daño es a nivel tubular, no está reabsorbiendo lo que debería reabsorber el túbulo contorneado proximal y el distal. La producción incrementada de proteínas de bajo peso y con carga positiva son las que nos están indicando que el daño es tubular por falta de reabsorción. La producción aumentada por el túbulo renal, otra patología que en nefrología lo van a llevar con lujo de detalles. Las microalbuminurias de 30 a 300 miligramos día de albúmina, perdonen la redundancia, es un daño renal
y es como habíamos determinado esto, si era un síndrome o era producen daño renal, en especial en pacientes con diabetes. ¿Qué abreviatura me han metido ahí? De todas maneras, las albuminurias, no se olviden que la diabetes en su intención y cronicidad daña el glomérulo produciendo una angioesclerosis a nivel glomerular. Por lo tanto, todo esto ha de deberse en el paciente diabético. Cuando empieza la albuminuria mayor de 300 miligramos, entonces sí, irremediablemente hay un daño. La proteinuria es un indicador casi directo de daño renal. Las causas de proteinuria transitoria pueden ser, ya les he dicho, actividad física intensa, fiebre, insuficiencia cardíaca congestiva, epilepsia, y ahí está, el ejercicio desmesurado o intenso. En cuanto a la glucosa se refiere, la glucosuria mayor de 180 miligramos por ciento es patológica. Ocurre mucho más tarde que en la sangre. Cifras anormales de glucosa en sangre todavía no han de tener repercusión de glucosuria en la orina, sino posteriormente cuando el daño ya está establecido. Hay pequeñas cantidades de glucosuria que normalmente no son detectadas. No es diagnóstico solo, es un indicativo de aumento sérico. Es una situación indirecta para darse cuenta que este paciente está mal manejado en su diabetes. Los falsos positivos producen cuando hay ingesta de aspirina, de vitamina C y algunas cefalosporinas entre los antibióticos producen este tipo de problemas. Pregúntales qué son cuerpos cetónicos. A ver, uno de ustedes, ¿qué entienden o qué idea tienen de cuerpos cetónicos? Bueno, parece que nadie. El valor normal es la ausencia, lógicamente, es negativo, no deben existir. Y cuando existe se debe a la disminución o defecto metabólico. Los hidratos de carbono se metabolizan dando ácidos grasos. Estos van a dar ácido acético, acetona y ácido beta hidroxibutírico, que producen acidosis y excreción de estos por la orina. Por lo tanto, cuando hay cuerpos cetónicos, hay aumento de los hidratos de carbono en la dieta y esto se debe a un defecto metabólico. La diabetes mellitus, cetonemia y cetonuria se producen en mayor o menor proporción, dependerán de las cifras que el paciente posee en ese momento del examen. Indudablemente va a dar una cetonuria con cifras mayores a 300. La cetonuria también se presenta en enfermedad febril aguda, diarrea y vómitos intensos, en la hiperemesis gravídica, en aquella gente que cursa con una caquexia, una inanición, en los estados postanestésicos, en el embarazo, exposición prolongada al frío y actividad física. Bilirrubina y urobilinógenos. Estamos desglosando todo lo que habíamos nombrado e enumerado a un principio. El rango normal de la bilirrubina en orina es negativo. El rango normal del urobilinógeno es de 1 a 4 miligramos por día. Solo se excreta la bilirrubina conjugada en pacientes con ictericia obstructiva.
En cambio, el urobilinógeno positivo en anemia hemolítica negativa para bilirrubina. Los nitritos, rango normal, no puede haber desglosamiento de nitratos en nitritos. Las bacterias gram negativas en presencia aumentada desdoblan los nitratos en nitritos y se necesita para esto un número elevado de bacterias, nitratos en la orina y bacterias en orina mayores de 4 horas. No se olviden, ¿por qué esto? A ver, alguien que me diga. ¿Nadie? Las bacterias se desdoblan ustedes saben cómo se multiplican las bacterias, ¿no? Por fisión binaria, se parten en 2. Entonces eso se realiza cada 4 horas, por lo tanto habrá mayor cantidad. Y si la orina recogida está con más de 4 horas, lógicamente va a ser positivo por la presencia de nitritos. Si es positivo, hay bacteriuria, lógicamente, se requieren para el desdoblamiento bacterias. Si es negativo, puede ser otra bacteria que no produzca, habíamos dicho que no tienen las condiciones para este desdoblamiento. Las estearasas, presencia de estearasa leucocitario de la lisis de los gránulos de los leucocitos. Detecta piuria en presencia de leucocitos, no bacteriuria. El umbral del análisis es de 10 a 12 leucocitos por campo examinado en orina centrifugada. Aquí va a haber siempre discrepancia. Estas son situaciones en que nos indican que en el sexo femenino es admisible hasta la presencia de 10 leucocitos por campo. Muy útil la presencia de leucocituria si está juntos con un análisis de nitritos positivos. Ayuda. Los falsos positivos se presentan cuando existe glucosuria, contaminación vaginal, fenazopiridina, vitamina C, rifampicina, cefalexina y las tetraciclinas. Los leucocitos, o sea, leucocituria, presencia de leucocitos en orina, su rango normal no es mayor a 5 leucocitos por campo microscópico. Si es más, se denomina piuria. ¿Qué es una piuria? Un macrófago lleno de bacterias. Se denomina piocito. Se originan en cualquier punto del sistema excretor. Los leucocitos más frecuentes, los polimorfonucleares y de estos los neutrófilos. La eosinofiluria, hipersensibilidad a drogas. Este es un examen que se requiere tremendamente cuando hay un trasplante renal y se produce un rechazo hiperagudo. Se hace una biopsia de la unidad trasplantada y vamos a encontrar eosinófilos en el glomérulo. O en cambio, en las infecciones virales también se producen estas situaciones. Siguiendo con la leucocituria, la tuberculosis renal causa piuria ácida pero estéril. Otras causas de piuria son las urolitiasis. La bacteriuria, presencia de bacterias, rango normal negativo, no puede haber. Una cosa que me había olvidado, normal y habitualmente en la uretra, el tercio distal es altamente contaminado en hombres y en mujeres. Con una punción suprapúbica definitivamente la presencia de una bacteria en una punción suprapúbica realizada es infección. La presencia de una bacteria. Se supone que la vejiga es indemne a la presencia de bacterias. Causa más frecuente es la contaminación en cualquier nivel del proceso, sea de recolección, sea de la toma de muestra y de todas esas cuestiones. Son patógenas y se acompañan de células inflamatorias. Lógicamente, esto ya ha de conducir a una piuria.
Una bacteria en una gota de orina, aproximadamente hay 100.000 unidades formadoras de colonias. La presencia de hongos, blastoconidias, de protozoarios como tricomonas vaginales, también están acompañadas de bacteriuria. Las células epiteliales, el revestimiento epitelial del riñón y de todo el tracto genitourinario, presentan 3 tipos. El epitelio escamoso, son las más grandes, 1/3 distal de la uretra y en la vagina, no patogénicas. O sea, quiere decir sin la presencia de infección. El epitelio transicional, urotelio de los cálices, pelvis renal, uréter, vejiga y 2/3 proximales de la uretra. Es lo que les decía, el tercio distal siempre es contaminante. En grandes cantidades, infección y malignidad puede presentarse epitelio transicional también en abundante. En cambio, en el epitelio tubular renal, si son abundantes, denota patología tubular. La presencia de mocos, siempre van a dar mucus, 4 cruces positivos, en ocasiones abunda en el sedimento, formado por las glándulas que recubren el tracto genitourinario inferior. No tiene mayor significación patológica, por lo tanto, no lo tomamos muy en cuenta esta situación. Cuerpos grasos ovalos o lipiduria. La presencia de estos cuerpos indica disfunción renal grave. Intracelularmente, cuerpos grasos ovales, cuando están presentes, glóbulos libres, lípidos neutros, incorporada en cilindros grasos, síndrome nefrótico y embolias grasas. ¿Dónde se producen las embolias grasas? Fundamentalmente en los grandes atraccionados y en las fracturas extensas. Por ejemplo, en las fracturas de fémur, húmero, fracturas de pelvis, donde hay gran paso de embolia grasa y es una patología muy frecuente en el tránsito. La presencia de cilindros en el examen microscópico de orina se forman en el túbulo distal y los conductos colectores. La proteína de Tamm-Horsfall constituye la matriz principal de estos. La deshidratación y la acidez favorece su concentración y la presencia de estos cilindros en la orina. Los hialinos, la glicoproteína, como habíamos dicho, de Tamm-Horsfall, más moco, más globulinas, es lo que forman los cilindros hialinos. En ocasiones, en personas sanas, suele ocasionalmente presentarse esta cilindruria. En cambio, es común en los estados febriles, en la actividad física o, en cambio, en la insuficiencia cardíaca congestiva. La presencia de eritrocitos más glomerulonefritis, sangrado del parénquima y nefritis intersticial, es frecuente la presencia de microhematurias persistentes, en ocasiones intermitentes, y que es imprescindible quitar porque estamos frente a una glomerulopatía. Los leucocitarios en la nefritis intersticial y en la glomerulonefritis. En cambio, los granulares o granulosos resulta de la degradación de otros cilindros celulares. Su presencia es patológica, pero no es específica. Más fundamentalmente radica en el tiempo de evolución de las enfermedades. Los cilindros serios no son específicos. Degradación de otros cilindros. Los pigmentados, compuestos por pigmentos del metabolismo corporal, bilirrubina y hemoglobina. Los cilindros grasos, lípidos o cuerpos grasos ovales.
los mixtos componentes todos de los anteriores. La cristaluria. Frecuentemente van a leer la presencia de cristales. Representan productos metabólicos de dieta o del consumo de ciertas drogas. Orina ácida favorece la presencia de cristaluria, fundamentalmente de ácido úrico, de oxalato de calcio y de uratos amorfos. En cambio, la orina alcalina favorece la presencia de fosfato triple, de amónico magnésico, fosfatos amorfos, oxalato de calcio y carbonato de calcio. Cristales de ácido úrico están presentes en orinas de aquellos pacientes con enfermedad gotosa por la hiperuricosuria persistente que se manifiestan en este tipo de pacientes. En cambio, los cristales de oxalato de calcio simulan pirámides o cuadrados en pacientes fundamentalmente con litiasis en curso. Cristales de fosfato triple en infección por una bacteria, el Proteus mirabilis, que desdobla la urea y produce este tipo de problemas. La presencia de espermatozoides móviles o inmóviles pueden estar presentes en hombres como en mujeres, esto dependiendo de la actividad sexual que hubieran tenido antes de la recolección de la muestra. Ahí tienen la presencia de los cristales en forma de rombos, en forma de, bueno, el A, verán arriba, indícales, arriba izquierda es de oxalato, el B al lado de struvita, el C de uratos y el D de cistina, que gracias a Dios es una enfermedad de heredo familiar y que vemos con mucha excepción. Es el cálculo más duro para empezar. A ver, explícales mientras tomo un poco de agua. ¿Cómo es la creatinina? ¿De dónde viene? La creatinina aparece por el metabolismo de las proteínas en el hígado, en el páncreas y los riñones. En este nivel se van a formar la creatinina y la fosfocreatina. Estos, ¿qué pasa en el músculo? Van a pasar al músculo y el metabolismo de la creatinina y de la fosfocreatina ha de producir a nivel de los músculos la creatinina, que se elimina por los riñones. Este es el paso. Por eso es que algunas creatinemias generalmente son masivas, pero están en falla renal, o son de poca trascendencia igual en falla renal. Ha de depender del volumen muscular que tiene el paciente. No es igual un paciente de 90 kilos con una masa muscular abundante que en un paciente de 40 kilos que tiene una mínima masa muscular. La creatinina, vamos, rasgos normales, ¿de cuánto a cuánto es? De 0,8 a 1,2 miligramos por ciento. En cambio, en mujeres que tienen menor masa muscular, se determina de 0,6 a 1 miligramo por ciento. En niños es un rango establecido de 0,4 a 0,5 miligramos por decilitro o por ciento. Es una molécula pequeña, no se une a proteína, por lo tanto, la filtración es libre por el glomérulo. Existe excreción por los túbulos renales. ¿Qué altera su valor? La glucosa, la fructosa, el piruvato, el acetato, ácido úrico y ácido ascórbico. La excreción bloqueada por ¿qué medicamentos? La cimetidina, que antes era un... ¿Qué era la cimetidina? Un bloqueador de la bomba de protones, ¿no? A nivel del estómago. Era la primera que se descubrió. Ahora nos hemos quedado con la... El omeprazol. Antes del omeprazol que utilizamos en fallo, la ranitidina. Por lo tanto, la cimetidina bloquea la excreción de la creatinina.
el trimetoprim, la fracción de la sulfa, la piremetamina y el dapsón. ¿Qué es el dapsón? Es la sulfona madre con lo que se cura la lepra, la enfermedad de Hansen. Mide indirectamente la tasa de filtración glomerular. Por estas características que hemos mencionado anteriormente, que circula libremente, tiene una variación diaria del 8%, dependiendo de la actividad que tenga el paciente. ¿Qué es la depuración de creatinina? La depuración de creatinina se emplea para estimar aproximadamente la tasa de filtración glomerular. Se requieren muestras de orina de 12 a 24 horas. Se determina el nivel de creatinina en orina y en sangre y se calcula con la siguiente fórmula: 140 constante más la edad del paciente por el peso y por una constante de 72 más creatinina, les va a dar por mililitros por minuto. Multiplicar por 0,85 en mujeres es lo que habíamos determinado. ¿Cómo sacan ustedes? El rango normal de la urea, por ejemplo, es de 7 a 20 miligramos por ciento, sintetizada en el hígado, producto final del catabolismo proteínico y de los aminoácidos. Es excretada por los riñones, el intestino y el sudor. Producción variable, se relaciona con la dieta y es muy difusible. Se eleva antes que la creatinina, lógicamente cuando todavía no hay un deterioro físico importante en los pacientes. ¿Qué es el BUN? Es el nitrógeno ureico que siempre lo terminé. Convierte en urea con una constante de 2 por 14.14. Convertir urea en nitrógeno ureico es dividir el volumen de la urea o el porcentaje por una constante de 0,467. Varía con la dieta, con el grado de hidratación y la presencia de sangrado intestinal. ¿Por qué? Alguien que me diga. Oye, ¿están escuchando o qué ha pasado? Bueno, se produce el sangrado intestinal, fundamentalmente esto ha de dar una encefalopatía urémica por la absorción de urea en el intestino, por el intestino mismo. Bueno, aumenta el grado o el porcentaje de urea, los glucocorticoides, las hormonas tiroideas, en cambio disminuyen los andrógenos y la hormona de crecimiento. ¿Qué es la azoemia? Es el aumento de urea y creatinina. Por clínica van a determinar una acidosis, estado nauseoso, coma, alteraciones hidroelectrolíticas. Es lo que les iba a decir. Si se absorbe uno para echar el paciente en acidosis, va a tener un estado nauseoso, va a tener variaciones de la conciencia hasta entrar en un coma urémico. Y las alteraciones hidroelectrolíticas, lógicamente, por concentración, van a estar aumentadas. ¿Cómo se la clasifica esto? En prerrenal, en renal y en posrenal. Es igual que la falla renal. Las variaciones con disminución de la tasa de filtración glomerular en más del 50%. Eso es la norma. La relación BUN-creatinina es de 10 a 1. BUN es nitrógeno ureico en sangre. Nitrógeno ureico en sangre. La inulina es polímero inerte de fructosa. No se une a las proteínas,
Se filtra y no se reabsorbe por los túbulos. Se mide por colorimetría. Se administra endovenoso previa carga hídrica. Se cuantifica en forma seriada en plasma y recolección de orina. Esto, perdón, no mueras. Esto tiene mayor credibilidad y es más certero y más fidedigno que la creatinina. La creatinina habíamos dicho que se reabsorbía, ¿no? ¿Cuántas preguntas ya has sacado de esto, Andrea, para el examen? El sodio en la orina, su rango normal es de 40 a 220 miliosmoles por litro. El sodio sérico disminuido y el sodio urinario menos de 20 miliosmoles, hay una pérdida renal de sodio. En cambio, el sodio urinario mayor de 20 miliosmoles más sodio sérico bajo indica pérdida renal de sodio. El rango normal del potasio es de 25 a 150 miliosmoles por litro. El potasio urinario menor de 10 miliosmoles por litro significa pérdida de potasio extrarrenal. En cambio, el potasio urinario mayor a 10 miliosmoles significa pérdida de potasio renal. El cloro en la orina, su rango normal es de 110 a 150 miliosmoles por litro. Aumenta con la deshidratación, lógicamente se hemoconcentra, y desciende en la sobrehidratación, en la insuficiencia cardíaca congestiva y en la enfermedad de Addison. El cloro urinario mayor a 10 miliosmoles indica pérdida renal de cloro. El calcio en la orina normal es de 0,5 a 0,31 miliequivalentes por kilogramo en 24 horas. Importancia capital tiene esta concentración en pacientes con urolitiasis. De ahí vienen los cálculos renales. La hipercalcemia, síndrome paraneoplásico y el hiperparatiroidismo. Un momento, ¿por qué síndrome paraneoplásico? A ver, ¿quiénes están durmiendo aquí? Fundamentalmente se presenta en el adenocarcinoma renal, 1, en el carcinoma de tiroides y en el carcinoma de páncreas, ¿no? Porque saponifica. Y el hiperparatiroidismo como rebote coge esta situación. Síndrome paraneoplásico que cursa con hipercalcemia. En cuanto a los marcadores tumorales, esto ya definitivamente, creo que con esto hemos terminado la orina, ahora vamos a pasar a sangre y vamos a ver lo que nos interesa, los marcadores tumorales. La alfa-fetoproteína, rango normal menos de 10 nanogramos por mililitro en adultos. Es una glicoproteína producida por el hígado, el tracto gastrointestinal y el saco vitelino del feto. Niveles altos en el suero fetal después del primer año de vida hay niveles altos en el suero fetal, pero después del primer año de vida solo hay trazos. Se eleva con tumores del seno endodérmico y carcinoma embrionario, como el carcinoma hepatocelular y de células germinales no seminomatosos del testículo y extrarrenales. La hormona gonadotrofina coriónica humana en hombres, su concentración es menos de 2 miliunidades internacionales por mililitro. Normalmente es producida por la placenta en el embarazo o durante el mismo, producida por las células del sincitio trofoblasto,
se eleva en el embarazo, en la enfermedad trofoblástica gestacional y en algunos tumores testiculares. ¿Cómo cuáles? Teratocarcinoma y coriocarcinoma. En los tumores no seminomatosos, semimatosos, y ahí tienen en el coriocarcinoma en lo que se refiere a los tumores testiculares. Por lo tanto, para nosotros es fundamental saber esta hormona. Ahora, el caballo de batalla, el antígeno prostático específico. El rango de referencia es de 0 a 4 nanogramos por decilitro, o sea, porcentaje. Es una glicoproteína producida por el tejido glandular de la próstata. Esto cuando hemos llevado, les he explicado en detalle qué capa muscular producía más. ¿Qué es el antígeno prostático específico? Es el que ayuda a mantener la licuefacción del semen, por lo tanto, ayuda la motilidad del espermatozoide. Concentraciones bajas en el suero y altas en el líquido seminal. En sangre está unida a moléculas inhibidores de proteasa, hasta el 90%, y en forma libre está del 10 al 35%. Los dos juntos hacen el PSA total. Siempre, cuando se eleve el antígeno, cuando hay un carcinoma de próstata, cuando hay una infección del tracto genitourinario, especialmente inferior, en la hiperplasia en ocasiones dependerá del tamaño, en un trauma prostático, después de una eyaculación, después de un masaje prostático, la permanencia de una sonda vesical, retención urinaria o instrumentación de la vía urinaria, todas estas situaciones hacen que se eleve el PSA y hay que tomar en cuenta cuando uno está siguiendo velocidad o especificidad. La vida media del PSA, antígeno prostático específico, vida media es de 2 a 3 horas. No toda enfermedad de la próstata tiene elevado el PSA. ¿Qué eleva los niveles fisiológicos del PSA? Una biopsia prostática puede elevar hasta 7.9 nanogramos las siguientes 2 semanas. La resección transurethral, hay gente que dice que lo eleva hasta 30 días, pero tampoco vamos a pedir un PSA en un recién operado. El tacto rectal produce una elevación de 0,4 nanogramos por mililitro en las próximas 3 a 4 horas. El masaje prostático hasta 2 a 3 días en un 15%. Esto el Campbell lo dibuja de otra forma, hay muchos, pero lo que me interesa que sepan es que sube el PSA. Cuando ustedes vean un paciente en la consulta normal y generalmente, si es del hospital, no le van a hacer el PSA en el momento. Tiene que anotarse, tiene que ir y casi han pasado, por eso es que le hacemos. Pero si ustedes hacen en la consulta privada, no le hagan el tacto. Primero dosifiquen su PSA basal, porque el tacto aumenta. El manejar bicicleta, la actividad sexual día antes del PSA está sujeto a una elevación en menor o mayor proporción. Manejar bicicleta, motocicleta, todo con presión a nivel perineal. Las enfermedades como prostatitis crónica o reagudizada elevan el PSA hasta en unas 8 semanas, si es que uno llega a curar esta prostatitis en ese tiempo. El finasteride eleva por 6 meses. Por eso estos pacientes que están sujetos a tratamientos con el finasteride se debe duplicar su PSA basal. Quiere decir, si tienen 1, serán más. 2. Claro. Está multiplicando. Está multiplicando por 2. La densidad del PSA, ¿a qué se refiere? A relación del valor del PSA
con el tamaño de la glándula. Si por ecografía les da 150 gramos y un PSA de 8, lógicamente, cada gramo de próstata ha de ir a multiplicar más esto. Por ejemplo, el valor límite es de 0,15 nanogramos por decilitro para realizar biopsia, que es lo que más nos interesa. Esto, lamentablemente, es operador dependiente. Quiere decir que para mí puede ser una cosa, para otros puede ser otra cosa, pese a que está estandarizado el porcentaje. La monitorización de la variabilidad en el valor sérico del PSA a largo tiempo. No me gustan algunas de estas cuestiones, hay que cambiarlas para que entiendan más los alumnos. El valor normal. A ver, ¿qué entiendes vos por esto? De la velocidad del PSA, Doc, que es lo que vamos a monitorizar. Eso. Aquí deberían ponerme, me van a aumentar velocidad del PSA. Es que yo quiero que sea más coherente, más sencillo y más claro para los alumnos. El valor normal por año es la subida de 0,75% específico para cáncer. Quiere decir, ahí tienen en la diapositiva un ejemplo. El año 2000 tenía 4,05 este paciente, pero el 2001 ya tiene 4,98 y el 2006 tiene 5,81. Entonces, si ustedes suman el 4,5 más una constante que les estoy dando de 0,75 nanogramos, que es normal la subida por año, este paciente debería tener 4,8 nanogramos de PSA, pero sin embargo tiene 5,81. Esto se llama velocidad, el aumento del PSA en determinado margen de tiempo. La fracción del PSA total es mayor en pacientes con cáncer. Estamos hablando de PSA libre. El valor de PSA libre es mayor en los hombres sin cáncer. Hacer biopsia solo para mayores en porcentaje de 18%. Biopsia solo para valores menores de 18. Ahora quiero ver las preguntas. El tiempo de protrombina, situación especial. Lo normal es, ya ven, 12 segundos, 100% de actividad y un INR que ahora se ha introducido en el tiempo. Es el tiempo necesario para que la coagulación tenga efecto, la vía extrínseca de la coagulación. Ahora, la protrombina, factor 5, 7, 10 y proteína C. Explícame eso. La vía extrínseca. Complicado. O sea, lo que vale la pena recalcar, doctor, acá es que... Definitivamente, lo que todos... Esta es la cascada de la coagulación. Esto está muy bien explicado y muy bien detallado en el CECIL. Si ustedes leen, en la 13ª edición, en el lugar de hematología. Es la cascada de la vía intrínseca y de la vía extrínseca. Lo que aquí me interesa fundamentalmente es no complicar la vida de ustedes. Me interesa que ustedes sepan, en ocasiones, risoriamente vemos que alguien dice que le pongan vitamina K porque está sangrando. La vitamina K se absorbe, se metaboliza en el hígado y tarda para llegar a la vía extrínseca 72 horas aproximadamente. Y el valor mínimo requerido de vitamina K es de 60 miligramos. Igual, debe haber otra. El tiempo de tromboplastina parcial activado mide la actividad global, menos el 7 y el 13, y es más sensible para el 8, el 11. Y efecto de la heparina mide la vía intrínseca de la coagulación. Igual. Lo van a leer con detalle. Ya vamos con 15 minutos de atrás. Venga.
Creo que aquí hemos terminado. Ahora, siempre con el aclaramiento de no complicarles la vida, pero reducir más de esto es imposible. Preguntas, jóvenes. ¿Cómo ha estado? ¿Entendible? ¿No entendible? Quiero la opinión de ustedes. ¿Qué pasa? ¿Todos se han ido? Sí, doctor, estaba entendible. He entendido, doctor, sí. Sí, doctor. Perfecto. A ver, ahora preguntas. Doctor, los niveles de PSA que se pueden elevar en los que manejan moto o bicicleta, en un paciente que trabaje de mototaxista, ¿cuánto esperaríamos que estés para sospechar de que ya fuera patológico o tendríamos que volver a tomar después de cuánto tiempo la prueba? Ahí está. Tras montar de bicicleta, el masaje prostático es más o menos igual. Los PSAs en aquellos mototaxistas o en aquellas personas que normalmente su medio de locomoción se debe esperar más de 48 horas para dosificar fehacientemente el PSA, si acaso, te saliera elevado. Está bien, Equipado doctor. más o menos al masaje prostático. Está bien, doctor, gracias. Otra pregunta. Doctor, en una diapositiva mencionaba que no todas las enfermedades de la próstata van a tener elevación del PSA. ¿Qué enfermedades serían esas? Por ejemplo, lo que más se parece al cáncer es la tuberculosis, porque es una enfermedad granulomatosa. Entonces, si tú encuentras una próstata dura por el granuloma tuberculoso que está presente en la próstata, pero su PSA es normal, hay otro, después creo. No, otra, delante, esta. No toda enfermedad de la próstata tiene elevado el PSA. La tuberculosis, una. La enfermedad prostática crónica, por ejemplo, absceso prostático, ya no va a subir el PSA, sino ya se va a absedar. Las infiltraciones leucémicas tampoco producen, las metástasis a próstata tampoco producen elevación. No te olvides de que el PSA lo fabrica, podríamos decir, el epitelio de la glándula, el epitelio tubular de la glándula prostática. Otra pregunta. Doctor, al pedir un examen de PSA, ¿en qué momento se pediría el PSA total o se pide el PSA libre y el total? No, cometemos un error a menudo, hijita, con esto de solicitar PSA libre, total y porcentaje en forma rutinaria. Y ahí caemos en la rutina y está mal. Internacionalmente te explican y te dicen que el PSA libre solo se debe pedir en PSA total mayor de 3. En Brasil es 2.5. En España es 2.6, creo, pero con próstata sospechosa. Quiere decir que tú has hecho un tacto y le has tocado un nodulito, mayor consistencia. Esto es bien difícil y no se puede establecer como norma, porque ese es operador dependiente. Para mí tiene aumento de consistencia, para ti no, para otros sí, en todo esto. Entonces, si en su siguiente control esto se ha subido a 4.8, ha tomado velocidad, entonces sí le pides el porcentaje y el libre. Si el libre
está aumentado y el porcentaje mayor a 18, te quedas tranquilo. Pero si el total está alto, el porcentaje del libre está alto con una próstata sospechosa, eso sí que debes tomarlo muy en cuenta como posibilidad de cáncer. Aquí está. El valor del PSA libre es mayor en los hombres sin cáncer. La fracción del PSA total es mayor en pacientes con cáncer. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Otra pregunta. Bueno, parece que no hay más. ¿Se han ido o se han dormido? Bueno, jóvenes, entonces con mi grupo mañana a las 8:30 y mañana tenemos la teórica a la misma hora, 6 en punto de la tarde, que seguramente va a dar brillantemente como tema de despedida la doctora Aquino y se llama hematuria, otro problema de gran trascendencia en el medio. Estos últimos temas estamos aumentando porque es necesario que ustedes sepan. No pueden pasar por urología sin saber interpretar estas cosas, de dónde viene. Las cosas así teóricas siempre son engorrosas, pero lamentablemente debemos saber esto, aunque sea en el mínimo detalle. Gracias, jóvenes, y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao.